¿Qué tal, amigos de Canal Foros X? Sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de su programa Filosofando. Y bueno, pues hoy les tenemos una mala noticia, ¿verdad? Y esa mala noticia, bueno, pues que es el último programa de Filosofando, pero de este año 2021. Así que, pues bueno, no nos queda más que desearles a ustedes, estimada audiencia, un próspero nuevo año 2022, donde todos sus sueños, todas sus metas, bueno, pues prácticamente se cumplan, ¿verdad? Y bueno, pues seguirlos invitando a que el próximo año, ¿verdad?, nos sigan sintonizando aquí por Canal Foros X, ¿verdad?, en este programa Filosofando, ya que gracias a ustedes, gracias a su preferencia, la próxima semana estaremos cumpliendo un año de estar al aire con ustedes. Y bueno, estimados amigos, sin más preámbulo, pues el día de hoy vamos a hablar de Tommaso Campanella, un filósofo renacentista, ¿verdad?, que también se le considera como dentro de la filosofía utópica por los escritos de política que hacen, ¿verdad?, que son un poco parecidos a lo que ya va desarrollando Tomás Moro, aunque pues choca con algunas ideas. Así que, amigos, no se despeguen, quédense con nosotros, compartan en sus redes sociales este programa que va apenas a iniciar con la biografía de Tommaso Campanella. Tommaso Campanella. Giovanni Campanella, estilo 1568, París 1639. Filósofo italiano que defendió en su obra una sensibilidad universal, el conocimiento de uno mismo como principio de toda certeza y una única religión natural, de la que las religiones concretas no son sino meras formas parciales. De sus obras destaca la célebre utopía política La ciudad del sol, publicada en 1602, proyecto social que debía guiarse por las leyes naturales y del que quedaban excluidos la propiedad privada y el individualismo. Campanella tomó el nombre de Tommaso o Tomás al ingresar en 1573 en los dominicos. En el convento leyó a Erasmo, Marcilino Ficino y Bernardino Telesio. Defendió las doctrinas anti-aristotélicas de Telesio en Philosophia Sensibus Demonstrata en 1591, lo que junto al interés que mostró por la magia despertó sospechas. Huyó por ello a Nápoles, ciudad en la que estudió ocultismo y artes mágicas con Giambattista della Porta, y escribió, como resultado de sus estudios, del sentido de las cosas y de la magia en 1604. Iniciando un proceso de herejía contra él en 1591, se trasladó a Padua, donde conoció a Galileo. Después de varios procesos en que fueron prohibidos todos sus escritos, fue confinado en un convento dominico en Calabria. Durante su reclusión, urdió una conjura contra los españoles. Descubriendo y capturando, fue llevado a juicio. Logró liberarse de la pena de muerte fingiendo locura, pero fue condenado a cadena perpetua. Durante los 27 años que pasó en la cárcel, el pensamiento de Campanella experimentó un giro. Abandonó el censismo y su naturalismo religioso sin dogmas y se entregó, como escribió él mismo, a la verdadera religión después de haberse comportado de forma poco cristiana. De las obras escritas en la cárcel destacan La ciudad del sol, en la que describe una sociedad que vive según las leyes de la naturaleza y que espera por la revelación una vida mejor.
La metafísica, una gran enciclopedia en 18 libros, la teología en 30 libros y las 2 obras de teología práctica, el ateísmo vencido y Remisentur, de la acción política de las naciones católicas, tratan la monarquía de España, y Antibeniti escribió también en defensa de Galileo, la apología de Galileo, en la que enseña que no es la Biblia la que debe esclarecer la física, sino aquella en los pasajes en que sea necesario. Liberado de la cárcel en 1629, gozó del favor del Papa Urbano VIII, quien lo tomó como consultor en asuntos de astrología y política, reclamando de nuevo por los españoles por suponer que formaba parte de una nueva conspiración en Nápoles. Se vio obligado a huir a Francia en 1634. Allí fue bien acogido por el rey Luis XIII y respetando tanto por los intelectuales como por los nobles. En Francia publicó la filosofía epilogística, cuestiones y sobre la predestinación. Muerto en el convento de San Ornato, sus cenizas fueron dispersadas durante las turbulencias de la Revolución. Y bueno, amigos, pues una vez que escuchamos esta breve biografía de Tommaso Campanella, bueno, pues vamos a hablar precisamente de su postura filosófica, sobre todo pues en este aspecto político, que es el que de alguna manera pues más predomina pues en este momento. Y bueno, pues ¿qué podemos decir al respecto? Bueno, que el quehacer humano, visto como un impulso creativo, siempre ha sido motivo de interés solo para el ser poético, ¿verdad? Sino que también para el que observa pasivamente, como sucedió pues en esta época del Renacimiento. Todo ello sin estar sujeto a un espacio o a un tiempo. Y con esto, bueno, pues me refiero a que la inventiva y la creación del ser humano guardan en sí, ¿verdad? Un valor especial, ¿verdad? Este valor que debería expresarlas de vanas etiquetas, ¿verdad? Como la que pretende afirmar que las pretensiones a tal o cual periodo son mejores o peores que otras. Sin embargo, no podemos negar que en todo ámbito solemos encontrar clasificaciones que aun cuando en algunos casos resultan poco afortunados, bueno, en otros parecen del todo atenientes, ¿verdad? Así pues, del periodo renacentista, muchos consentiremos que estuvo cargado de innovación y esplendor. Sin duda, el Renacimiento significó un regreso entusiasta, ¿sí?, a lo clásico. Aquí de alguna manera se retoman esas primeras filosofías, ¿verdad? Que se desarrollan en la época griega. Y prácticamente, ¿verdad?, alcanzó durante el siglo XVI una madurez intelectual y artística, ¿verdad?, que se manifiesta en todos los campos, pues prácticamente de la cultura. Si pudiéramos mencionar algunas características de este movimiento, bueno, pues diríamos en primer lugar que se repudiaba la filosofía escolástica, y en segundo, que toda creación pretendía ser una síntesis humanista, donde el hombre era el núcleo y el objeto del estudio de la actividad. Con ello, se pasó de un teocentrismo representativo del medievo a un antropocentrismo, ¿verdad? Dicho tránsito se sustentó en una gran labor reflexiva y crítica
empeñada en romper con todo aquello que significara un obstáculo para la creación y el desarrollo de las ciencias, ¿verdad? Por ello la filosofía, la política y las artes, bueno, pues encuentran su esplendor, su máximo desarrollo, pues prácticamente en esta época. En fin, de un mundo nuevo y más aún de un mundo más perfecto, ¿verdad? Entonces, en este sentido, el Renacimiento, como bien su nombre lo indica y ya habíamos mencionado en un programa anterior, bueno, pues de alguna manera da estas nuevas pautas para resignificar el pensamiento de la humanidad. Y bueno, pues vamos a nuestra primera pausa, estimada audiencia, quédese con nosotros, no le cambie, enseguida regresamos. Canal Foro CX, marca la diferencia. Soy José Luis Jiménez y los invito a que veamos nuestro primer titular del día. Del día de hoy corre a... Les comparto el pronóstico del clima. Vamos con la información de los deportes de... Espero que te haya sido útil la personas que perciben un salario. El adiestramiento canino que... Obviamente por el Instituto de Arte. Para Canal Foro CX, Luisito informa. Canal Foro CX, marca la diferencia. Are you ready? Let's go. Get in the zone. Yeah. Get in the zone. Come on. Let's go. 4, 3, 2, 1. Canal Foro CX, marca la diferencia. Y bueno, amigos, ya estamos de regreso en su programa Filosofando y vamos a continuar con este pensamiento de Antonio Campanella. Y bueno, continuando con esa reflexión, bueno, pues algunas figuras representativas del Renacimiento emprendieron una ardua labor literaria con orientación política y filosófica, que de aquí se desprenden pues prácticamente las utopías, ¿verdad? Cuya fuente de inspiración se remonta a la Grecia clásica, particularmente a Platón, quien bajo su sistema filosófico idealista concibió una república perfecta, lo cual constituye precisamente el fundamento de la república. En esta obra, bueno, pues sirvió de referente para la gestación de las utopías más representativas del Renacimiento,
como la utopía de Tomás Moro, La ciudad del sol, en este caso de Tommaso Campanella, y La nueva Atlántida de Francis Bacon, ¿verdad? Que cuando usamos pues prácticamente ese término utopía, lo hacemos para referirnos a lo que no está en ningún lugar, pero en un sentido más particular, como Tomás Moro. Utopía sería la descripción de una sociedad que supone una perfección, ¿verdad? En todos los sentidos. Es importante señalar que aun cuando los autores de utopías han escrito sobre la sociedad ideal y perfecta, no las han considerado realizables. Sin embargo, los ha movido el deseo de criticar a la sociedad de su época y proponer en la sociedad utópica reformas aplicables. Se puede afirmar entonces que las utopías son revolucionarias, ya que significan lo contrario a la política realista, ya que plantean fuera de la realidad, o lo que es lo mismo, pues prácticamente en el vacío. Es por ello que la utopía es una visión de la ciudad ordenada y de una sociedad dominada por la ciudad. Platón muestra un estado-ciudad, ¿verdad?, ateniense, una cultura y prácticamente la disciplina espartana. Ahora bien, era inevitable que en la época del Renacimiento no se retomara dentro del género literario a la utopía, debido a que el orden social medieval se rompía nuevamente, quedando conformado por estados, ciudades o naciones, ¿verdad?, gobernadas desde una ciudad capital. En lo que se refiere al estilo, pues prácticamente es un recurso frecuente en los relatos de utopías, que consiste en presentar un alguien que funge como narrador en primera persona y que después de introducirse en la utopía es conducido por una especie de guía turístico que le mostrará el lugar. La historia gira en torno a la conversación entre ambos personajes, en donde a manera de diálogo socrático uno expone dudas y objeciones y el otro responde a cada una de ellas, ¿verdad? Por ello, en general se puede decir que la utopía representa una corrección o integración ideal de una situación política, social o religiosa existente. Ello quizá permanezca en un estado de simple aspiración o sueño genérico, pero también puede suceder que la utopía se transforme de ese estado ideal a una realidad en acto y encuentre en esto un impulso de innovación. Con base en lo anterior, podemos decir entonces que el origen de una utopía está estrechamente ligado a la crítica de las condiciones existentes, en la cual se expresa el creador de una determinada postura, y de ello deriva la elaboración de un modelo perfecto, alejado completamente de la realidad, a lo que se pretende sustituir por algo mejor. Al respecto, Buber, ¿verdad?, afirma que la imagen utópica es un cuadro de lo que debe ser, lo que el autor de ella desearía que fuese real, ¿verdad? De esta manera, bueno, pues se puede entender el porqué de la influencia platónica y neoplatónica para la construcción de un planteamiento utópico, ¿verdad? Pues dentro de aquel sistema filosófico se sostiene una metafísica dualista, es decir, se postula la existencia de dos mundos, el sensible y lo inteligible, o el mundo de las ideas, que es el arquetipo del mundo sensible. Este último es mudable e imperfecto, ya que solo es una copia o sombra del mundo de las ideas. Por ello, la teoría platónica se retomó durante el Renacimiento y se adoptó a su contexto. Es por ello que Campanella la consideró el paradigma perfecto para la elaboración de su obra, sobre todo La ciudad del sol. Es de suponer que ante esta teoría, Campanella, al igual que Platón, confirió, ¿verdad?, permanencia a lo racional y un cierto desprecio a lo sensorial, ¿verdad? Por ello, la reforma social con la que soñaba equivale
a una organización satisfactoria, es decir, filosófica y racionalmente de la vida de la comunidad humana. Entonces, en este sentido, pues vamos a conocer un poco el contexto, ¿verdad?, de Tommaso Campanella, que nació en Estilo, ¿verdad?, en Calibria, e ingresó pues prácticamente a este convento de los dominicos, ¿verdad?, como ya bien escuchamos, pues en la biografía, ¿sí? Prácticamente su vida puede ser dividida en 3 periodos. El primero de ellos corresponde a su juventud, donde pasó de una cárcel a otra. Esta época culminó con la revuelta, ¿verdad?, de Calabria, en lo que se intentaba expulsar al gobierno español del reino de Nápoles, sustituyéndolo por una república utópica y mágica gobernada por un sacerdote o metafísico, el cual obviamente sería representado por él dentro de su postura. Esa revolución, bueno, pues prácticamente fracasó ante el enorme poder del gobierno español, y como resultado, bueno, Campanella fue encerrado en prisión durante 28 años, y de aquí podemos identificar el segundo periodo, que transcurrió integralmente en la cárcel de Nápoles, donde allí escribió obras filosóficas y teológicas. Por ello su ideal de reforma se reorientó en esta ocasión, ¿verdad?, y vio como modelo de gobierno la monarquía española o el papado, con lo cual logró llamar la atención y de alguna manera aparecer como un individuo respetable y conseguir con ello la libertad. El tercer periodo, bueno, comenzó con la partida de Campanella a París. En esta ciudad, su concepción dio nuevamente un giro. Tomó a la monarquía francesa como representante de su reforma universal y la erigió como centro de la ciudad del sol, ¿verdad? Por ello, con Campanella, bueno, pues se va a dar toda esta reforma, toda esta estructura, pues dentro de la política. Y bueno, amigos, no se despeguen, enseguida regresamos para conocer más de la filosofía de Tommaso Campanella. Canal Foro CX, marca la diferencia. Soy José Luis Jiménez y los invito a que veamos nuestro primer titular del día. Del día de hoy corre a... Les comparto el pronóstico del clima. Vamos con la información de los deportes de... Espero que te haya sido útil las personas que perciben un salario. El adiestramiento canino que... Obviamente por el Instituto de Arte. Para Canal Foro CX, Luisito informa. Canal Foro CX, marca la diferencia. Are you ready? Let's go. Get in the zone. Yeah. Get in the zone. Come on. Let's go. 4, 3, 2, 1. Canal Foro CX, marca la diferencia.
Bueno amigos, ya estamos de regreso en este su programa Filosofando. Y bueno, pues en lo que se refiere, ¿verdad?, al origen de la visión de Campanella, bueno, pues debemos buscar en dos vertientes, ¿verdad? En primer lugar, fue fuertemente influido por la filosofía animista de Telesio, ¿verdad?, con la teoría acerca del conflicto entre lo caliente y lo frío como principio fundamental. Para el autor de La Ciudad del Sol, es de suma importancia la naturaleza como vía para obtener el conocimiento acerca del mundo. Esta visión constituyó una de las principales características del mundo, ¿verdad? Esta característica, ¿verdad?, pues prácticamente es la que predomina en el Renacimiento, donde, bueno, observar la naturaleza era una de las formas para conocer a Dios, porque era considerada la estatua viviente de este. Sin embargo, Campanella no trató de encontrar analogías místicas con la naturaleza, sino más bien leer el libro de la naturaleza, que se encuentra abierto a la percepción sensible. Otra influencia de Campanella fue Giovanni Battista della Porta, ¿verdad?, en lo que respecta a la organización de la magia como ciencia. No obstante, ambas influencias deben ser consideradas como secundarias, ¿sí? No obstante, ¿verdad?, también se consideran de esa manera, bueno, porque su principal fuente de inspiración se encuentra en el hermetismo, ¿verdad?, lo que explica el porqué en su pensamiento. Hermes Trismegistos, ¿verdad?, ocupa un lugar primordial e importante, bueno, pues en esta corriente de Tommaso Campanella. Como el título sugiere, ¿verdad?, La Ciudad del Sol es una de las obras que describe una ciudad perfecta regida por el sol, es decir, el metafísico, figura que está representada por el sacerdote, ¿verdad? Este se halla al frente de todas las cosas temporales y espirituales, y en todos los asuntos su decisión es inapelable. Sus colaboradores son jefes adjuntos, aunque son o tienen, mejor dicho, menos autoridad. Ellos son el poder, la sabiduría y el amor. En esta ciudad reina la comunidad de bienes y hasta de mujeres. Único modo pues que se tiene de evitar, según Campanella, bueno, pues prácticamente es el instinto de adquisición y de rapiña, ¿verdad?, origen de tantas guerras. Por ello, las ciencias dirigidas y los placeres son de tal manera comunes que nadie puede apropiarse de cosa alguna. La idea que prevalece en la ciudad es la que da la propiedad que nace y se fomenta por el hecho de que cada uno posee a título exclusivo casa, hijos y mujeres, de donde surge el amor propio. Sucede con ello todo lo contrario cuando desaparece dicho amor propio y se promulga solamente el amor a la colectividad, ¿verdad? Es por ello que la ciudad es gobernada por una red de funcionarios cuya principal misión es organizar y transmitir el saber y las técnicas. Estos funcionarios son a la vez sabios y sacerdotes. La ciudad, aunque no es cristiana, se halla naturalmente tan próxima al cristianismo que solo basta agregarle los sacramentos. De este modo, Campanella propuso con su ciudad una base de organización regida por la ley natural y la fe cristiana, las cuales debían coincidir necesariamente. Dentro del contexto en el que se ubica el autor, las herejías, el hambre y las guerras son frecuentes debido a que los hombres se dejan llevar por el apetito sensual más que por la razón. Por eso obran de modo irracional. Consideran más natural vivir conforme a la razón, que vendría siendo la virtud, ¿verdad?, que con arreglo a lo sensual, que vendría siendo el vicio. Esto no significa ninguna novedad, ya que desde los presocráticos se habla de un radical desprecio
pues prácticamente a los sentidos. Por ello, en la parte final de su obra, Campanella rompe con la línea literaria que enmarca la Ciudad del Sol para apegarse a una totalmente argumentativa, muy al estilo del medievo, en la que tiene que defender su postura filosófica antes de sus detractores, quienes en otras cosas, ¿verdad?, consideran que postular las utopías como doctrinas políticas era un asunto pueril e inútil. Por ello, muchas críticas que se le han hecho a Campanella y a su obra de la Ciudad del Sol, bueno, pues algunas de ellas sostienen que la propuesta del autor carece de originalidad, ¿sí? Argumentan que es una copia de las utopías escritas, en especial de Platón y Tomás Moro. Sin embargo, considerando que si bien es cierto que pueden encontrar muchas similitudes entre estas tres utopías, también lo que existen diferentes que permanecen distinguidas con la perfección. Desde luego, tratar de mostrarlas en este escrito es algo que se escapa pues prácticamente de este objetivo, ¿verdad? El cual radica, bueno, pues en el estudio exclusivo de la Ciudad del Sol. Y bueno, estimados amigos, no le cambie, vamos a una breve pausa, enseguida regresamos a la última parte de este programa. Canal Foro CX, marca la diferencia. Soy José Luis Jiménez y los invito a que veamos nuestro primer titular del día. Del día de hoy corre a... Les comparto el pronóstico del clima. Vamos con la información de los deportes de... Espero que te haya sido útil la personas que perciben un salario. el adiestramiento canino que Obviamente por el Instituto de Arte. Para Canal Foro CX, Luisito informa. Canal Foro CX, marca la diferencia. Are you ready? Let's go. Get in the zone. Yeah. Get in the zone. Come on. Let's go. 4, 3, 2, 1. Canal Foro CX, marca la diferencia. Bueno amigos, y ya estamos de regreso en esta última parte de este programa Filosofando. Y bueno, pues vamos a avanzar en esta postura de Tommaso Campanella, que de verdad está bastante interesante.
Bueno, pues ahora bien, ¿verdad? Al hablar de las utopías, ¿verdad? Inevitablemente nos transportamos a uno de estos mundos posibles postulados por Leibniz en su metafísica, aunque cabe señalar que en estos mundos posibles existía un mundo de acto, es decir, un mundo real que según él era el mejor entre todos. Si comparamos la postura de Leibniz con la de Campanella, bueno, pues salta a la vista la enorme discrepancia que existe entre ambas, pues mientras para el primero, el mundo en el cual nos encontramos inmersos es el mejor de los mundos posibles, para el segundo, este mundo se caracteriza por ser imperfecto e inhóspito, lo cual exige una reforma a través de una crítica de las consideraciones pues prácticamente de su época. Campanella se da a la tarea de imaginar y crear la ciudad del sol como una propuesta para sustituir o mejorar su mundo, teniendo como ideal político una teocracia, ¿verdad?, omnipotente similar a la del antiguo Egipto, tan poderosa como para regular las influencias, ¿sí?, celestes con ayuda de la magia científica y en consecuencia todos los aspectos de la vida del pueblo. Con todo ello podemos percibir la enorme pesadumbre que impregna la cosmovisión. Prácticamente, ¿verdad?, con Campanella pues no podía entenderse si no se toma, ¿verdad?, en cuenta el periodo histórico que le tocó vivir. En su momento él propuso un ideal, el que se aferraba, pero que estaba destinado al fracaso, ya que mientras Campanella postulaba la magia como fundamento para la reforma, en Francia se gestaba pues prácticamente el método científico cartesiano. De acuerdo con lo expuesto, bueno, pues las propuestas utópicas significan un precedente para mirar con desdén y más aún con desprecio el mundo más inmediato a nosotros mismos, y bueno, pues que percibimos con los sentidos y que no por ello deja de poseer valor. Resulta totalmente difícil de entender por qué se tienen que postular otros mundos, ¿verdad?, y atiborrarlos de perfección cuando se cuenta con uno que, aunque sea imperfecto, como asegura el mismo Campanella, es el único que prácticamente tenemos y que, bueno, que podemos ser perfectible. Este es solo, bueno, pues uno de los aspectos del pensamiento de Campanella, que define de la visión renacentista, porque se caracteriza precisamente por el amor a la vida. Basta para ello entrar en contacto con filósofos como Giordano Bruno, a quien me atrevo a calificar como de vitalista renacentista. Si bien es cierto que Campanella le otorga cierta importancia a los sentidos como medios para entrar en contacto con la naturaleza, no deja de considerarlos solo un medio. Esa visión, bueno, pues prácticamente tiene su origen en la filosofía platónica, en la cual se desprecia los sentidos y se exalta la razón. De este modo se puede entender uno de los motivos por los que Campanella rechaza la filosofía de Aristóteles, quien en su sistema filosófico parte de los sentidos y que, por cierto, tacha de pedante. Aunque es importante señalar que Campanella coincide con Aristóteles en lo que respecta al valor que éste le otorga al arte, pues en la ciudad del sol la creación artística está del todo aprobada y permitida, al grado de estimular a los habitantes para su realización. Ello habría sido del todo imposible si Campanella hubiese seguido la concepción platónica, dado que para Platón el arte era visto como una actividad infinita. Por regresar solo copias burdas del mundo perfecto en las ideas e implicar una actividad tan alejada de la vida contemplativa propia de toda labor filosófica. En relación con la antropología de la vía racional, bueno, pues Campanella consideró que no queda espacio alguno para dudar cuál es la causa por la cual el autor pone en boca de los habitantes de la ciudad frases como la que todos los males del hombre ocurren
porque estos se dejan llevar por el apetito sensual más que por la razón y conforme a ello obran irracionalmente. En este sentido es que pueden percibir una exaltación de lo racional y un marcado desdén hacia lo afectivo, pero que el individuo deba gobernarse solo a través de la razón. Tiene implicaciones que en ningún modo deben ser obviadas, ¿verdad? Considerando que postular una antropología filosófica fundamentalmente en un dualismo radical, lejos de contribuir al perfeccionamiento del ser humano, lo conduce al alejamiento de su propia condición humana. Por ello existe un aspecto más por el cual se inclina a pensar que la postura de Campanella se aparta del verdadero sentido renacentista con la elaboración de un mundo totalmente perspectivo, ¿verdad? El cual determina toda acción humana e imposibilita al hombre para distanciarse de aquella estructura cerrada y limitante. De acuerdo con ello, la implantación de un sistema como el propuesto en una utopía inevitablemente desemboca en un determinado que coarta la libertad. Después de todo, quien podía hablar de la libertad cuando se impone desde su indumentaria, bueno, hasta el espacio y el tiempo para la procreación? Asimismo, nadie podría autonombrarse libre cuando ya desde sus primeros años de vida se le está imponiendo y predeterminando lo que será en la edad adulta, ¿verdad? Es por ello, bueno, pues que la concepción acerca de una sociedad de este tipo, bueno, pues queda reducida a una sociedad conformada por individuos automatizados, en donde todos piensan, quieren y hacen lo mismo, y cuya posibilidad de sobrevivencia sería equiparable a la de los robots creados para obedecer, ¿verdad? Entonces, en este sentido, bueno, pues todas estas utopías, ¿verdad?, pues van generando, ¿verdad?, estos mundos idealizados fuera, pues prácticamente de la realidad. Y bueno, estimados amigos, hoy, como les decía al inicio, es el último programa de nuestra quinta temporada de este año 2021, y bueno, pues no me queda más que agradecerles toda su atención, su espacio que semana tras semana nos dan, y recordarles que en la próxima semana cumplimos un año, para lo cual ya sabe que usted y yo tenemos una cita aquí por Canal Foro CX. Hasta la próxima. Canal Foro CX, marca